Ojo, trabajar independientemente no significa dejar de formarse y formarse toma tiempo. Pero sería absurdo no hacerlo, sobre todo con el enorme acceso a formación que hay hoy en día. En lo particular he sido un fanático de la formación y tengo anotado haber participado en más de 44 actividades de formación, incluyendo talleres, charlas, seminarios, etc. La información y material para nuestra formación está en todas partes y la mayor parte de lo que yo utilicé es libre de costo. Les cuento un poco de lo que ha sido mi formación en los últimos años. Fue, por ejemplo, muy valioso para mí el diplomado de cinematografía de la Universidad de Carabobo y hay varias opciones en el país de este nivel a precios muy razonables. Como uso fotos aprendí a usar Lightroom, con el que logro explotar el potencial de cada imagen fija. Yo hice el curso completo en YouTube. Vamos a ir, por ejemplo, a esta fotografía que hice, que gustó bastante en Instagram. Voy a dar botón derecho, voy a crear una copia virtual. Copia virtual, que esto, bueno, en el curso explico un poquito más, pero es simplemente una copia para poder trabajar sobre ella. Y ahora pasamos al siguiente punto, que son los retoques básicos, que para ello ya no tenemos que estar en el módulo biblioteca, sino en el módulo revelar. Así que vamos aquí, módulo revelar, y ahora fijaos que cambian, los paneles de la izquierda y la derecha cambian un poquito. Que bueno, esto no os puedo explicar todos, pero un poquito por encima. Voy a restaurar la fotografía para que se quede como al principio. Esta es la original. Y con esto empezaríamos ya a editar. Los retoques básicos los tenemos aquí, en este panel de aquí. Entonces, el flujo de trabajo que suelo hacer yo, pues es subir las sombras, bajar las altas luces, subir un poquito la exposición, los negros los bajo un poquito. Esto es un poquito rápido, pero no me puedo extender, no es sobre el retoque, sino para que veáis un poquito cómo funciona. Entonces fijaos que con esto aplicamos a la fotografía en general retoques básicos, es decir, con estos controles, con estos sliders, se aplican esos cambios a la fotografía entera. Por eso son retoques básicos, que lo tenemos aquí en este panel de retoques básicos. Y mi flujo de trabajo suele ser que no le doy muchísimo a estos controles, sino que hago unos cambios generales aquí, luego añado filtros graduados, filtros radiales, pincel, etcétera, que eso lo vamos a ir viendo. Entonces, una vez ya tenemos la fotografía con los controles generales aplicados, pues ahora voy aquí a esta herramienta que es el recorte, que es la R, que fijaos que es esta herramienta de aquí. Y bueno, esto también hay mucho que ver aquí, pero muy básicamente podemos recortar la imagen y, como os decía, no es un flujo de trabajo destructivo, es decir, no vamos a perder esos trozos de imagen que cortamos, sino que se quedan guardados para que luego, si queremos volver a recortar, pues podemos. Entonces, bueno, más o menos por ahí lo dejaría, pero bueno, por aquí podéis cambiar las proporciones, 16/9 para exportar para un vídeo, o 1:1 que es cuadrado, por ejemplo para Instagram, etcétera, o formatos un poco más verticales, todas estas cosas. También podemos girar la imagen, si ponemos el cursor en esta esquinita, pues podemos girarla, así, más o menos así, así. Evidentemente editar es probablemente la médula espinal de nuestro trabajo. Yo edito en Final Cut 10. En mi caso, la gente que me rodeaba lo usaba y siendo yo un usuario Mac y Final Cut un programa nativo de Mac era la elección ideal. Lo cierto es que el flujo de trabajo en casi todos los programas de edición es muy similar y la gente que se dedica a esto profesionalmente parece cambiar de uno a otro sin mayores problemas. Creo que en Venezuela el más popular es Premiere de Adobe. Para aprender a editar en Final Cut yo hice una inversión en el fabuloso curso de Larry Jordan, en su versión digital por supuesto, súper completo, lo disfruté de principio a fin y a los 5 años repetí el curso completo sin saltarme nada. This is the brand new Final Cut Pro 10 version 10.1. Hi, my name is Larry Jordan and welcome to my training. This title includes more than 130 in-depth video tutorials, all in QuickTime high-definition format. That's more than 14 hours of training. This is libraries in the browser. This is where we're able to review the clips and projects that we have available to us. This is the viewer. We're actually able to see clips in both the browser and the timeline. And this is the timeline where our clips are assembled into a finished program. By clicking on this little film strip icon here,
This allows us to make clips smaller so we can see more of them. If I click on a clip in the browser, it's displayed in the viewer. If I click on a clip in the timeline, it's displayed in the viewer. My name is Larry Jordan, and welcome to our brand new training. Una observación que a mí me resultó mucho es que cuando hice el curso de Final Cut, hice simultáneamente mi corto documental Tierra de Agua. Durante poco más de un mes le dediqué media mañana al curso y el resto del día avanzaba en el video, poniendo en práctica todo lo que había aprendido esa mañana. Los mejores maestros del cine en cada una de las disciplinas tienen sus masterclass hoy en día y hay más material que nunca en las redes. Yo logré hacer hace un par de años los masterclass de dos de los documentalistas más importantes del planeta, como lo son Ken Burns. I believe it is the artist's responsibility to lead people into hell. But I also believe it's important to lead the way out. We are in a renaissance of documentary. People are realizing that there is as much drama in what is and what was as anything that the human imagination dreams of. And you have the added advantage of it being true. In order to be a good director, you have to be able to tolerate contradiction. There's no objective truth. This is human experience. We see things from different perspectives, and that's okay. It's really important that history not be distilled to sort of the great men theory. All of those people that are famous don't do the fighting and the dying. The best history is the place where so-called ordinary people exist. You want to use everything at your disposal to activate your audience's imagination. The cannon firing, troops tramping, bat cracking. There are a million things that you can do that you have to do until you go, whoa, that's working. We find ourselves in one of the most challenging moments in the history of the United States. The role of the filmmaker then becomes even more important and more urgent. If you've got that thing that is burning inside you saying, I have to do this, now we can begin to talk about how you start. I'm Ken Burns, and this is my masterclass. Y Werner Herzog. It's like death staring at you when you look at a camera. It's kind of scary also. I'm speaking to filmmakers or future filmmakers. You have to know, I have gone through all of this. I have learned it all on my own. Shit, yeah, this is good stuff. I know there's something I can pass on. For example, I do not use a storyboard. I think it's an instrument of the cowards. Acting and working with actors, for me it's chemistry, understanding the world and understanding human beings. Hold a camera, don't look at the flip screen, look through it. There's one book I would ask you to read if you want to make films. You spend way too much time in the film school. It costs way too much money. You can learn the essentials of filmmaking on your own within 2 weeks. And I see young filmmakers who come excitedly at me and they say, oh, I shot 450 hours. My heart sinks. We are not garbage collectors. We are filmmakers. We are thieves. We get away with loot from the most beautiful or the most scary or the most spectacular places that you can ever find. Just hit and run and get away with film. I'm Werner Herzog and this is my masterclass. Y además hice el de Jimmy Chin, un reconocido fotógrafo y cineasta de deportes de aventura. Photography is bigger than just images. It's bigger than a career. It's a process of discovery, both external and internal.
I want to invite you into my world of photography. Things aren't that interesting for me unless the stakes are very high. And we're gonna scramble to the top. With photography, you're telling a narrative. There's depth behind it. One image to tell this whole story. Think about how they look visually, what your compositions look like. The way I'm shooting this, I'm like underexposing quite a bit. I know that I'm gonna pull up the shadows in post. All of a sudden, it changes the entire dynamic of the image. It really begins before you even pick up a camera. When you're passionate about something, you know something deeply. It takes obsessiveness. It should be a calling. Oh, God. The best types of shoots are the ones where you're having fun. I think I'm gonna go a little lower. I want him higher in the horizon line. But you build incredible relationships. Some images aren't possible unless you have that relationship. That's great, Conrad. What I've realized over the years is there's always going to be the next big thing. Appreciate being in the moment with what you're doing. Photography is such a cool vehicle to give you access to the world. Look at where the bar has been set before and setting higher. Ask yourself what you're willing to do to get there. I'm Jimmy Chin, and this is my masterclass. Están todos en línea, es un privilegio tener toda esa información en la mano y por eso digo que es un crimen no formarse, porque hoy más que nunca toda esa información está disponible para todo el mundo. La formación que yo he obtenido se benefició muchísimo de los talleres que habían en los festivales. En 2014-2015 hice el circuito de los festivales y fui a casi todos los del país. En todos habían talleres con los mejores directores, script, productores, y fue un beneficio fantástico esa formación, con los mejores del país en cada una de sus áreas. Tuve mucha suerte también y a raíz de mi premio en el Festival Ascenso con mi video Tierra de Agua recibí el enorme privilegio de una beca de 2 semanas para participar en el taller para productores de videos de aventuras en el Banff Mountain Film Festival. Este festival de aventuras es el más importante del mundo, se presenta desde hace 40 años en más de 60 países.
En el caso de esto que les presenté, esto fue las oportunidades que se me dieron. Lo cierto es que hay infinidad de posibilidades solamente en la web para formarse, y en los festivales asimismo hay siempre grandes oportunidades de compartir con los mejores productores, cineastas, script, cámara, directores de arte, y es una oportunidad que es un crimen no utilizar.